Para la reflexión de hoy, me ubiqué primero en el tiempo pensando en que estamos casi a fin de año. Y entonces es necesario mirar cómo estamos viviendo. Es necesario mirarlo personalmente, comunitariamente, congregacionalmente y también mirar socialmente, políticamente, qué estamos haciendo con el proyecto que Jesús nos propuso. Mirando esto, he tomado como texto el de Mateo 21, 33, 46. Mateo 21, 33, 46. Que es ese texto de los viñadores y la viña, ¿no? Voy a aprovecharme de la memoria de ustedes, que recuerden el texto de los viñadores, y empezar a mirar, es decir, preguntarnos, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con los viñadores? La parábola plantea el riesgo de defraudar a Dios. Entonces dejo a la memoria de ustedes el relato de la parábola y comienzo directamente con la reflexión. Dura parábola dirigida a los dirigentes religiosos de su tiempo, del tiempo de Jesús. Es tan dura que los cristianos pensamos que esta advertencia profética no tiene que ver con nosotros. Pero se hace necesario afirmar que esa plantación que es la viña es imagen del pueblo de Dios, del que nosotras, somos parte. El profeta Isaías, en su canto a la viña, nos comunica que la imagen de la viña es lo más familiar para la mayoría de los pueblos del cercano oriente y que viña es un pedazo de tierra cultivado con especial esmero, ya que de allí era posible extraer el sustento básico para la familia. Además, la viña era patrimonio para los israelitas. Era lo mínimo que podían tener una persona para sentirse ligado a su clan, incluso para fundamentar su derecho a la ciudadanía. En muchos casos, en la misma viña reposaban los restos de sus antepasados. Sintéticamente, queremos expresar que existe un vínculo muy profundo entre el israelita y su viña. Para mejor ilustrarnos, podemos confrontar la primera carta de los Reyes, capítulo 21.
la viña de Nabot. Podríamos mirar hoy de nuestra historia y pensar en los millones de seres humanos que no tienen ese pedazo de tierra, o en aquellos a los que se la arrebatan por la fuerza. Podríamos mirar nuestra situación económica, social, actual de nuestros países. En concreto, en el Antiguo Testamento, Israel es para su Dios una viña a la que ama y cuida con celo. De ahí la decepción de Dios por los pocos frutos que en muchas ocasiones produce su pueblo. En la parábola que nos ocupa, Jesús toma el símbolo de la viña para pronunciar una denuncia que tiene unos destinatarios específicos, los encargados del cuidado de la viña. Aquellos que tenemos puesto de responsabilidad, los dirigentes, los políticos. No expresa la parábola que la viña no dio fruto. Sí los dio, pero los encargados han impedido que esos frutos lleguen a su señor. Los labradores se niegan a entregar la cosecha y además, a lo largo del tiempo, golpearon y mataron a todo aquel que llegara en nombre de Dios, incluso el propio Hijo. Jesús fue muy valiente en contar esta parábola en su tiempo delante de sumos sacerdotes y fariseos. Ellos entendieron perfectamente que los estaba identificando con esos encargados infieles y violentos. El maestro les echó en cara su responsabilidad por el estado de su pueblo. No hicieron nada por esa viña confiada, solo buscaron su propio provecho. Jesús les dijo que llegará un nuevo tiempo y serán otros quienes reciban el reino de Dios. Consideremos la valentía y la lucidez de Jesús al hablar así a los jefes del pueblo. En la viña de Dios no hay sitio para quienes no aportan frutos. En el proyecto del reino de Dios que Jesús anuncia, no pueden seguir ocupando un lugar labradores indignos que no reconocen el señorío de su Hijo, porque se sienten propietarios, señores y amos del pueblo de Dios. Esos labradores indignos han de ser sustituidos por un pueblo que produzca frutos. Sí. Esta fuerte parábola nace como expresión del agudo conflicto que Jesús tuvo con los dirigentes de su pueblo. La violencia con la que vivían esos dirigentes es la que llevó a la muerte de Jesús. La propuesta de vida de Jesús de una sociedad fraterna, solidaria e igualitaria chocó con los intereses del sistema vigente. La viña, en el Israel del tiempo de Jesús, no fue bien cultivada por sus dirigentes,
que se apropiaron del pueblo y decidieron la muerte de Jesús, porque el proyecto de Jesús les arrebataba la atracción de la gente sencilla. Esos líderes judíos no van a tener ningún poder sobre el pueblo de Dios porque ha pasado a manos de los discípulos de Jesús, según la parábola. Podríamos preguntarnos, ¿cómo se aplicaría esta parábola hoy? A veces pensamos que este contenido tan severo y amenazante vale solamente para el Antiguo Testamento. Y no es así. La parábola tiene actualidad y está hablando también a nosotros. Y está hablando de nosotros. Muchas veces vivimos un cristianismo estéril que no da los frutos que se espera por nuestras incoherencias, infidelidades, desviaciones. Hoy también existen trabajadores indignos que tendrían que ser reemplazados por un pueblo fiel que produzca frutos dignos del reino de Dios. Tanto la iglesia primitiva como la nuestra de hoy sabe que su existencia y su razón de ser están ligadas a la fidelidad a la misión de Jesús, hacer presente la novedad absoluta del reino de Dios. Esa novedad que, desde Jesús, no se define tanto por la ortodoxia como por la praxis de liberación de los pobres y desheredados de este mundo. Una praxis desde el amor concretado en actitudes que cuidan con solicitud a todo aquella que carece de algo necesario. La novedad del proyecto de Jesús es el cultivo de vínculos sanos. Mateo se pregunta, cuando regrese el dueño de la viña, ¿qué hará con los viñadores? Nosotras nos preguntamos, ¿qué acontece con la viña en nuestro tiempo? ¿Qué acontece en la viña donde estoy? Tenemos conciencia que el reino de Dios no es de la iglesia institución. No pertenece a la jerarquía. No es propiedad de estos o aquellos teólogas y teólogos. No es posesión de las congregaciones religiosas. Su único dueño es el Dios misterio. Por esto es oportuno preguntarnos, ¿qué hemos hecho con la viña del Señor? ¿Qué hacer con aquellos viñadores que quieren ser los únicos dueños de la viña y que van eliminando a los siervos y siervas de Dios, aquellos que no respetan ni al hijo del dueño de la viña, que cuando se hace presente lo echan fuera y lo matan? ¿Qué hacer con aquellos que mata a los
y las profetas de este tiempo? Nadie se ha de sentir propietario de la verdad del reino, ni de su espíritu. El reino de Dios está en el pueblo que produce sus frutos, frutos de justicia, compasión y defensa de los últimos. La mayor tragedia que puede sucederle al cristianismo es que mate la voz de los profetas, que los sumos sacerdotes se sientan dueños de las viñas del Señor y que entre todos echemos al Hijo fuera, ahogando su espíritu. Si la Iglesia no responde a las esperanzas que ha puesto en ella su Señor, Dios abrirá nuevos caminos de salvación en pueblos que produzcan frutos. Tenemos que estar muy atentos porque podemos defraudar las expectativas de Dios. La tentación grande que tenemos es la de la seguridad. Ahí está el peligro. Y como iglesia nos puede acontecer lo que le sucedió a Israel. Tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos templos, se celebra el culto, y a veces escrupulosamente, se predica la ley, nos inclinamos muchas veces por el cumplimiento, cumplo y miento, se defienden a veces excesivamente las instituciones en desmedro de las personas. Si conservamos todo en orden al mismo tiempo que silenciamos la voz de los y las profetas, sintiéndonos dueños de la viña, queriéndola administrar como propiedad nuestra, ¿vivimos fieles al dueño de la viña? Preguntémonos, ¿qué entendemos por fidelidad al dueño de la viña? El deseo ilimitado de adquirir, lucrar, dominar. Ese deseo ilimitado de tener cosas materiales o solo terrenas, esto nos convierte al ser humano en inhumano, en frustrado, en un ser sin sentido, en insolidario. ¿Tiene lugar en nuestras decisiones y opciones el bien común de la sociedad? ¿O buscamos solamente asegurar nuestra propiedad privada? Recordemos que si la propiedad se llama privada, es precisamente porque se considera al propietario con poder para privar a los demás de su uso o disfrute, y como resultado se gesta una sociedad estructurada en función de los intereses de los más poderosos y no al servicio de todos, para que todos alcancen el buen vivir. El deseo ilimitado de adquirir, conservar
y aumentar los propios bienes, va gestando un ser humano que lucha egoístamente por lo suyo y se posiciona en una actitud defensiva frente a los demás. Crece así una sociedad que separa, que enfrenta a los individuos, que empuja a la rivalidad y a la competencia. Una sociedad asentada en la agresividad y la violencia, donde muchas veces solo cuenta la ley del más fuerte. Miremos nuestras comunidades y su vivencia. Tengamos en cuenta que en la sociedad, se recogen los frutos que se van sembrando en nuestras familias, en nuestras instituciones educativas y sociales, en nuestros movimientos políticos y religiosos, en las estructuras sociales y comunidades religiosas. Una sociedad que evidencie frutos evangélicos vería florecer en ella la solidaridad, la fraternidad, el mutuo servicio, la justicia, el perdón, el bien para todos. Por esto viene bien preguntarnos, ¿qué estamos haciendo de la viña del Señor? ¿Nos comprometemos a sustituir los estímulos del lucro, del poder y del dominio por los de la solidaridad y la fraternidad, que es lo que caracteriza a la viña de Dios? ¿Nos comprometemos? Desde la perspectiva bíblica, la viña aparece siempre como asociada del ser humano. La viña es el lugar donde se vive en armonía con el agua, con la tierra y con todos los seres. En la viña tiene que triunfar la concordia, el equilibrio, la conciliación, la solidaridad, la hermandad, la unidad, el acuerdo, la amistad. La viña es dada por Dios para el bien de la vida, para que triunfe la vida. Por lo tanto, debe ser compartida, respetada y fecundada, y no concebida y mirada como algo objeto de conquista y dominación. Nos ayudaría a dar frutos buenos el tomar conciencia que la viña es sagrada. El planeta es sagrado, que es una realidad que invita a la contemplación y al encuentro íntimo con el Creador.
con los hermanos. Y así se convierte en la manifestación de la gloria de Dios, es decir, manifestación de la presencia divina desde la plenitud del ser humano. Estamos llamadas a cuidar y fecundar la viña, convocadas a trabajar la viña para que sea la alegría de todos. Estamos emplazados a eliminar toda intención o actitud de dominación, de explotación, depredación y posesión. La responsabilidad que tenemos frente a la grandeza de la viña tendría que triunfar frente al deseo consumista desenfrenado, porque somos cultivadores de la viña y no tramposos chantajistas de la misma. Tendríamos que ser conscientes que cuando las personas rompen su alianza con Dios y se alejan de Él, la viña se vuelve estéril. Recordar que cuando unos pocos se apropian egoístamente de ella, se adueñan de ella, la viña se convierte en el lugar del despojo, de la devastación, de la muerte, y deja de ser un espacio de convivencia entrañable, cordial y solidaria. Lamentablemente, muchas veces no hemos respetado ni a la viña ni a la fraternidad sororidad. Si observamos la gran viña del Señor, llegamos a la conclusión de que el poder dominio sobre la naturaleza y el consumismo exacerbado han destruido el sentido cordial de las criaturas y nos han legado un vacío existencial devastador. El ser humano, llamado a la comunión y a la unión con su Creador, con los demás, con todo lo demás, con las criaturas, llamado a compartir y a caminar juntos a otros, experimenta en sí mismo al mismo tiempo la tendencia egoica a apoderarse del gran don de la viña, que limita, dificulta, perturba su deseo de vivir en armonía con el Señor y en armonía con los demás. Y de esta manera, el pecado aparece ante todo como la ruptura de una alianza con el Creador, con los demás y con las criaturas. No es una mera infracción, no es una violación de la ley o incluso una falta contra nosotros mismos, sino que es una violación de una relación de amor y amistad. La situación del pecador es una situación radicalmente de cierre, de estar bloqueado, incapaz de vivir la vocación de jardinero y cuidador a la que está llamado. En una palabra, es un rechazo a vivir
es un rechazo a amar. De acuerdo con la revelación bíblica, en el escenario de la gran viña, las criaturas no están colocadas una al lado de la otra en juxtaposición, sino que todas son sinfónicas, interconectadas, interdependientes. Hay una gran unidad formada por muchos niveles, por muchos seres diferentes, todos ellos conectados y reconectados entre sí, y por tanto en un profundo e intenso dinamismo. Es la experiencia de unidad en la diversidad. El drama del ser humano es no sentirse en comunión con un todo mayor y perder la memoria de que es parte del todo. Es no sentirse como un eslabón vivo y olvidar que este es un eslabón en la única cadena de la vida. Cada eslabón es irreemplazable. La antropología bíblica es esclarecedora en el sentido de que reconoce la vida humana en una estrecha interconexión con otros seres, como una red interdependiente. Pero al predominar la autoafirmación y dominación del ser humano sobre la viña, se rompió la reconexión, se rompió la unión con todo y con todos. El ser humano se ha colocado en un pedestal solitario, desde el cual pretende dominar la tierra y los cielos. Y como consecuencia de esta actitud, tenemos la devastación de la viña. El embrutecimiento del ser humano, de su interioridad, la pérdida del gusto por la verdad, la bondad y la belleza, la pérdida de la ternura y de la trascendencia repercuten en una falta de respeto por la naturaleza, en una ruptura con otras criaturas, en una insensibilidad ecológica. Hay una protesta generalizada que emerge de la desafiante realidad que enfrenta la humanidad. El planeta Tierra está gravemente enfermo. Las trágicas consecuencias están presentes en todas las partes. Degradación del medio ambiente, reducción acelerada de las fuentes de agua potable, desertificación, derretimiento de los casquetes polares con el consiguiente aumento del nivel del mar, alta incidencia de huracanes e incendios, extinción de miles de especies de animales, escasez de alimentos, proliferación de enfermedades, migraciones forzadas, punto suspensivo. Se está extinguiendo la capacidad de encanto y reverencia ante la profundidad de la vida. El ser humano
ya no es capaz de alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor. Nos urge una reacción. Nos urge una nueva actitud caracterizada por el cuidado y no la dominación, por el reconocimiento del valor de cada criatura y no su mero uso humano, por el respeto por todas las formas de vida y los derechos y la dignidad de la naturaleza y no su explotación. La primera relación del ser humano con la viña, por lo tanto, no es la de la posesión, sino una relación de acogida agradecida y de servicio, porque es el lugar en el que no solo existimos, sino que estamos llamados a la plenitud de vida en alianza y comunión entre nosotros y con el Dios Trinitario. El Evangelio nos da la única alternativa posible al desastre ecológico: hacer del amor la piedra angular. La primera ley no es la superioridad del ser humano en relación con el cosmos, sino la solidaridad cósmica. Todo fue creado para una solidaridad inmensa y cósmica. Preguntémonos en este retiro, ¿qué estamos haciendo con la viña del Señor? Gracias.